en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de este Rosca y Casta de martes, como todos los martes. Le agradecemos a ella que se acaba de ir y nos deja siempre todo en condiciones, la querida Guillermina Rizzo. Nosotros tenemos un programón, como siempre, perdón que lo diga yo, pero si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Ahí está Mati Hurtak, como siempre, trabajando hasta último momento. Se le suben, se le bajan las notas, pero él siempre está ahí como corresponde. ¿Qué está pasando en este país? De todo. ¿Qué te garantizamos? Compañía hasta las 19 horas. Te vamos a estar acompañando, vamos a estar hablando con una diputada, queremos saber qué va a suceder en el Congreso de la Nación. Por supuesto, ninguno tenemos la bola de cristal, pero bueno, hay indicadores, hay rumores, el presidente ya anunció algunos vetos que se aprobaron en el Senado. ¿Qué va a pasar con los gobernadores? Hay mucha tensión ahí, hay mucha rosca y casta ahí, créeme que hay mucha rosca y casta. Van a aparecerán los 87, a mí me hace muy mal, no recuerdo ahora si eran 87 o 84, pero decirle 87, decirle héroes, la verdad que me da mucha vergüenza ajena tildarlos de héroes, sobre todo por las cosas que están en juego, sobre todo por los vetos que ya han sucedido anteriormente, y también ahí el Ejecutivo especulando un poco con los tiempos, se habla de alguna posibilidad de una sesión para el 30 de julio, bueno, todo es en modo, esto lo digo yo, por supuesto, es mi opinión, todo en modo especulación. No descarta el presidente de la Nación si se ratifican los vetos de ir por la vía judicial. Vamos a estar hoy tratando de traer un poco de luz sobre todos estos temas. También hay temas económicos importantes. Yo te propongo que nos presentemos en sociedad y arrancamos este Rosca y Casta de hoy. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, caminos que te conectan con la naturaleza, experiencias, sabores y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Y aquí arrancamos así, de esta manera, este Rosca y Casta de este día martes. Te pongo un poco en contexto. El Senado, la oposición logró ponerle un freno al gobierno, pero en diputados el escenario, te contaba en la apertura del programa, es claramente distinto. Los bloques, algunos bloques, voy a estar hablando ahora, ya la voy a estar presentando con una diputada nacional. Algunos bloques desconfían de los gobernadores dialoguistas. Te contaba también que el gobierno está especulando ahí con un llamado a sesión aparentemente el 30 de este mes, teniendo algún tiempo mayor para negociar. Ya estoy en comunicación con Dania Tabela, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, bloque Democracia para Siempre. ¿Cómo le va, diputada? Bienvenida. Sergio Rosa lo saluda aquí en Rosca y Casta. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer hablar con usted. ¿Cómo está? Tuteame, por favor. Bueno, sí, con mucho gusto, sí, por supuesto. Diana, bueno, a ver, sabemos que no tenés la bola de cristal, ninguno la tenemos, pero bueno, se avecina en unas semanas, entendemos de este programa, se llama Rosca y Casta, casualmente creemos que se viene mucha rosca y mucha casta ya ahí en el Congreso. ¿Qué ves vos? ¿Qué nos podés contar como primera medida? Bueno, a ver, nosotros tenemos varios frentes ciertos, ¿no? Hay un veto que esperar, o un supuesto veto que el presidente ha prometido, sí, con el tema de jubilaciones y discapacidad, con lo cual es parte de la agenda que estamos discutiendo en el Congreso. Están los proyectos de los gobernadores para la asignación automática de los ATN y del fondo del impuesto a los combustibles. Sí. Y por otro lado, nosotros también tenemos interés especial en sesionar por la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica que afecta básicamente al Garrahan. Esto es una agenda amplia, es una agenda compleja, donde además ingresan otros temas tan importantes, pero digamos que a veces no generan tantos consensos. Y bueno, y estamos trabajando en construir esa sesión a la que vos hacías referencia, que va teniendo distintas posibilidades y distintas fechas, porque también hay que tener presente que estamos en la semana que viene es la última semana de receso de la mayoría de las provincias del interior del país, pero comienza el receso invernal en Capital Federal y Buenos Aires, con lo cual eso también complejiza la movilidad de los diputados, la presencia, las garantías de que los diputados estén para dar el quórum. Así que bueno, estamos todos los bloques trabajando para llegar con el mayor número posible, pero también entendiendo que tenemos que esperar el veto, o por lo menos prepararnos para esa situación, porque después es muy difícil si vos sesionás un miércoles, que el veto caiga el jueves y vuelvas a juntar el número para rechazar el veto. Y además, bueno, obviamente porque hay que tratar de que todos estos temas vayan juntos, de manera tal que el compromiso de todos los sectores a discutir los mismos sea el más amplio posible. Diputada, qué bien interesante es todo lo que cuenta, porque muchas veces es cierto que los diputados del interior, los diputados de las provincias, por supuesto, lógicamente viven más lejos y a veces se le dificulta de alguna manera llegar al recinto, todas esas cosas que hay que coordinar, que usted muy bien las marca.
Más allá de todo eso, ¿cree qué posibilidad hay de quebrar la Liga de los 87? Yo me niego a decirle héroes, de esos 87 que protegen de alguna manera el o los vetos presidenciales. Mira, las posibilidades te las da el contexto, es un año electoral. Muchos de esos 87 diputados que en algún momento sirvieron al gobierno del actual presidente para sostener los vetos, hoy tienen que reelegir, a otros les habían prometido integrar el espacio político que está armando el presidente de la Nación y no le han cumplido, con lo cual creo que eso forma parte un poco de las cuestiones que hay que ir transitando estos días para entender cómo se va a dar o cómo se va a mover la conducta de esos diputados en el recinto. Allí hay, pongo algunos nombres que hay, esta es una palabra mía que corre por mi cuenta, hay alguna desconfianza en términos políticos, obviamente, de algunos dialoguistas como Cornejo, como Frigerio, como Esdero, que han, a lo largo de todo el proceso de gobierno del presidente Milei, tenido una actitud muy colaborativa, al margen que luego muchas veces, como usted bien marca, no han sido devueltas esas colaboraciones, también en términos de coparticipación, etcétera, etcétera. Sí, mira, yo de todas maneras ninguno de ellos fueron parte de los que bloquearon o sostuvieron el veto. Con lo cual me da la impresión de que a veces se los juzga por demás o porque tienen un mayor nivel de diálogo o porque el otro día no estuvieron presentes en la sesión del Senado sus senadores para discutir los temas de los gobernadores que habían preacordado. Cada provincia tiene su realidad, estamos en etapas de cierre de listas en algunas provincias, en otras van a enfrentar sus procesos electorales, y por eso te digo que el contexto electoral también marca un poco la actitud, más allá de las ideas que los distintos gobernadores tengan, ¿no? Porque a su vez los diputados son individuos y ellos también responden a un mandato de representación, lo mismo que ocurre con los senadores, aunque es menos directo ese vínculo. Así que yo la verdad que estoy expectante, sin ser en extremo optimista, entendiendo las dificultades que se atraviesan en este tipo de armados, pero tengo mi expectativa de que podamos llegar a un buen puerto. Bien, estoy hablando con la diputada Dania Tabela, diputada nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires. Sí, es correcto lo que usted marca, quizás me hago cargo yo, somos más... quizás más incrédulos los periodistas, los comunicadores, teniendo en cuenta algunas cosas que han sucedido bochornosas de algunos diputados que han cambiado el voto, incluso algunos sobre sus propios proyectos, ¿no? Desde ahí... Bueno, por eso te iba a decir, los senadores que han presentado pedido de sesión con una determinada firma, un determinado proyecto y después... Esas cosas pasan y eso es así, digamos, le pasan a todos los bloques. Nadie, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Nadie puede decir que solo le pasa al bloque del PRO o al bloque radical o al bloque de lo que fue, o del centro. No, estas cosas pasan porque obviamente, como te digo, hay contextos e intereses mezclados en estas cosas, ¿no? Absolutamente. Así que yo de todas maneras sigo creyendo en que estas cosas se pueden resolver y por lo tanto tengo expectativas de que esto camine positivamente. Diputada, le pregunto para nuestros oyentes, para los que nos están escuchando, ¿cuáles son los números concretos que necesita el gobierno en diputados para ratificar ese veto? Digo, para nosotros son números más amigables, que estamos más en contagio con eso, en contexto, en contacto, pero la ciudadanía a veces no, dice, bueno, ¿qué tiene que pasar para que el gobierno logre ratificar el veto? Y tiene que sostener 1/3 de los diputados apoyando el veto, digamos. Bien. Sosteniendo el veto. Que son esos 80 y algo que se construyó la última vez. Bien. Diputada, y digo, desde su opinión, ¿tiene realmente el impacto fiscal que el gobierno o el presidente le atribuye a estos proyectos? ¿Es parte de un relato? ¿Cuál es su opinión?
Yo estoy convencida que es parte de un relato que se ha construido y que, bueno, obviamente una sociedad harta de los desmanejos económicos de gestiones anteriores ha decidido de alguna manera creer, porque a veces también las personas tenemos que creer en algo para seguir adelante todos los días, porque efectivamente yo insisto en esto, si no hay plata para aumentar los jubilados, no hay plata para la emergencia en discapacidad, no hay plata para las universidades, bueno, ¿dónde van? No hay plata para la obra pública, ¿dónde van los recursos que tributamos todos los meses? Porque a nosotros, por lo menos digo, a los argentinos comunes y corrientes, no nos bajó un punto el IVA, no nos bajó el impuesto a las ganancias, los que cambiaron fueron impuestos destinados a las personas de mayor poder adquisitivo, como el caso del impuesto país o de bienes personales, pero la verdad que el impuesto al cheque sigue vigente, el impuesto a los combustibles sigue presente en absolutamente toda nuestra economía, aunque no nos demos cuenta cuando cargamos nafta, claro. o lo pagamos en los costos de los bienes que adquirimos. Me parece que hay ahí una cuestión a discutir, que es como no hay ley de presupuesto, no sabemos dónde van los recursos. Entonces es muy difícil decir, o es muy fácil para el presidente decir, esto desequilibra, esto tira por la borda el esfuerzo que hicimos con el equilibrio fiscal, esfuerzo que claro hicieron los argentinos, no el presidente, pero digo, es muy fácil para él decir eso cuando no hay un número con cual contrastarlo. Hay un sector de la oposición, usted corríjame si no estoy en lo cierto, que propone reasignar fondos de la CIDE, de registros automotores y otras fuentes. ¿Esto es viable, digamos, en los hechos? No, es parte justamente de darle respuesta a la chicana del gobierno en esto de, bueno, digan de dónde van a salir los fondos. La verdad que yo acompañé ese dictamen, pese a que soy una convencida que el díganme de dónde va a salir los fondos, justamente de ganancias, de IVA, del impuesto a los combustibles, del impuesto a los cheques, por esos impuestos siguen vigentes y no sabemos a dónde se destinan. Bien. Claro, se destinan a comprar aviones, se destinan a las CIDE, se destinan a contratar asesores que trabajen con las cuentas de redes sociales todo el tiempo. Digo, bueno, nosotros creemos que el Congreso, que tiene la representación popular, tiene justamente que definir cuáles son esas prioridades. Y quizás no hay que poner fondos en la CIDE, o hay que poner menos fondos en defensa, porque no estamos ante ningún potencial conflicto, y poder ponerlos en el aumento de los jubilados o en la emergencia en discapacidad. Estoy hablando con la diputada Dania Tabela, diputada nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires. Usted tocó un tema que me parece neurálgico, hablaba del presupuesto, segundo año consecutivo sin presupuesto, pero ahí yo, digamos, cada programa generalmente hablamos con algún diputado de distintas miradas, de distintas corrientes, y hay una coincidencia con... la modalidad que tiene el diputado José Luis Esper en manejar la comisión de presupuesto. ¿Cómo ve ustedes esa situación? ¿Cuál es su posición? Me tocó ser diputada 2 años con el kirchnerismo gobernando el país y 2 años, voy a cumplir 2 años con el gobierno actual. Lo único que yo te digo es que si esa actitud lo hubiese tenido Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto en el gobierno anterior, poco menos que hubiera sido ejecutado en la Plaza del Congreso. Por los mismos opositores, o por los opositores de aquel momento, aliados al gobierno hoy, que no dicen ni siquiera van a las reuniones. Esto es así de sencillo. Es una barbaridad, es una aberración cómo tratan al Congreso, o cómo destratan al Congreso esos diputados, que además después vuelven a pedir ser diputados y reelectos para esas bancas. La verdad que si vos crees que el Congreso no vale la pena, no entiendo para qué después peleás nuevamente por seguir siendo parte de ese Congreso y seguir teniendo, digamos, el nivel de exposición, la posibilidad de salir en medios, etcétera. Diputada, cuando se refiere a esas actitudes, ¿es que está virtualmente cerrada la comisión? No está virtualmente cerrada, está cerrada. Únicamente funciona cuando los diputados logramos en sesión especial, ni siquiera ordinaria, porque tampoco hay sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación hoy.
Entonces, cuando logramos tener el quórum para hacer una sesión especial y emplazamos, es decir, obligamos a la Comisión de Presupuesto a reunirse en tiempo y hora, ahí en día y hora, ahí logramos que la Comisión de Presupuesto funcione. Hoy la Comisión de Presupuesto está absolutamente cerrada. Bien, clarísimo. Le voy a hacer la última agradeciéndole mucho su tiempo. Somos Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le quiere decir a mis oyentes? ¿Qué tenemos que saber de esta de este nuevo espacio? Bueno, nosotros decidimos, por supuesto, junto a muchos otros partidos políticos, construir una alternativa electoral de cara a septiembre, de cara a octubre y de cara al 2027, que nos permita salir de la grieta o de la antinomia kirchnerismo-mileísmo. Nos parece que ese camino no le hace bien al país, nos tiene permanentemente girando sobre los mismos temas, yendo de un lado al otro como el péndulo. Nosotros creemos que es indispensable que se construya, de hecho está pasando en Chubut, lo está encabezando Nacho Torres, en Santa Fe lo encabezó Maximiliano Puyaro con el Frente Unidos, está pasando en todas las provincias o en muchas provincias, que se necesita construir esa alternativa electoral. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires estamos ante una situación inédita en la democracia en estos últimos periodos democráticos, que es la de tener la posibilidad de discutir la provincia de Buenos Aires, discutir las políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que no pueden ser bala al que delinque, pero tampoco puede ser libertad al que delinque. Entonces hay una alternativa que tiene que ver con la tecnología, con la inteligencia, con el mejor uso de las fuerzas de seguridad. Digamos, hay que poder discutir la educación en la provincia, la salud, el trabajo, la producción, la infraestructura. Hay temas centrales en la provincia de Buenos Aires que tenemos la oportunidad de discutir y construir una propuesta en cada uno de estos ejes, que encabece una propuesta que esta alternativa electoral que es Somos Buenos Aires pueda sintetizar y llevar a la legislatura provincial, a los consejos deliberantes y al Congreso de la Nación. Diputada, muchísimas gracias por su comunicación y por su participación acá en Rosca y Casta. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Un placer. Dania Tabela, diputada nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires, bueno, nos contaba, ¿no?, lo que se avecina en el Congreso. Estaremos ahí pendiente y te lo estaremos contando acá en cada emisión de Rosca y Casta. Toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. Llevar de parte mía un cocumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, se lo das al chico cuartetero. Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. También lleva algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad. Supongo que abre una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si en invierno hace frío, también bajo al infierno un poco. Suena aquí en la tarde de Comedios Andrés Calamaro con los chicos y yo ya estoy con mi próximo entrevistado en línea en un momento donde el Congreso busca avanzar con proyectos que implican más gastos y el gobierno sostiene su meta de superávit. Ha sucedido hace unos días algún cortocircuito entre un comunicador y tuvo que salir a aclarar un poco Luis Caputo que la economía está fuerte. Para eso voy a charlar ahora con José Luis Bour, economista y director de la consultora Fiel. Juan Luis, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está usted? Muy bien, Sergio, gracias por llamar. No, al contrario. A ver, lo primero que le quiero preguntar, desde su óptica, desde su experiencia, desde su saber,
¿Ve alguna fragilidad en el plan económico? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Qué ve usted? Bueno, es una pregunta muy amplia. El plan es un plan que, digamos, por un lado tiene patas mucho más sólidas que lo que hemos visto en los últimos 20 años, 25 Bien. años. Es decir, la primera cuestión es que en lugar de pensar que la emisión monetaria es gratuita, bueno, se sabe que la emisión monetaria, si usted no la tiene respaldada por crecimiento de actividad y por una necesidad que va más allá del fisco, o sea, la emisión monetaria está respaldada porque hay demanda de pesos, bueno, en ese caso usted sabe que si no es así, eso genera inflación. La posición de los gobiernos anteriores era que emitir no causaba inflación. Bueno, eso es un grosero error económico. Este gobierno por lo menos planteó este tema que requiere equilibrio fiscal global, digamos superávit primario, equilibrio global, y tener un sistema monetario que funcione bien. Se ha ido un poco aproximándose a esta situación. Recordemos que empezamos todo esto hablando de dolarización, después se siguió con una devaluación mensual que se fue ajustando y finalmente estamos en una situación de flotación cambiaria. O sea, todo esto fue por aproximaciones sucesivas. Es decir, la primera impresión es que el plan se fue armando, es un plan más sólido que los que hemos visto antes, obviamente lleno de preguntas. Preguntas ¿por qué? Y porque lo que falta para tener una economía sólida en crecimiento, y bueno, falta mucha reforma. Usted habrá visto hoy que el campo le pide bajar retenciones. Sí. Bajar retenciones es resignar ingresos fiscales, o sea, tener menos impuestos, lo cual es complicado porque hace unos días los gobernadores pidieron que le reasignen parte de los ingresos que tiene el fisco, es decir, los llamados los ATN, ¿no es cierto? Sí. Y después, aparte de los gobernadores, está, digamos, la oposición, que aprobó, la oposición y parte del gobierno, que finalmente aprobaron un paquete de leyes que digamos, algunas pueden tener mucho sentido, mucho sentido social, obviamente, en el mediano plazo, pero que enfrentan el problema de que significan más gasto. Entonces, más gasto por los gobernadores, más gasto por lo social y menos ingresos si uno pide bajar impuestos. Lo cual es fantástico, ¿no? O sea, no le diría que es el mundo de jauja, pero sería un mundo más feliz que el actual, para ponerlo de alguna forma. Es decir, menos impuestos, más plata para resolver los problemas sociales acuciantes que hay, etcétera. Entonces, el programa económico está inmerso en una situación compleja porque todavía le falta mucho para lograr tener los suficientes fondos como para tener crecimiento, equilibrio en las cuentas públicas y además resolver los problemas sociales, ¿no? Bien, ¿qué proyecta, según su mirada, qué proyecta para la balanza comercial energética del 2025 y los próximos años? Digamos, ahí están los detractores que se quejan por la falta de dólar y dicen que eso a la corta o a la larga va a ser realmente el problema. Se lo pregunto a usted, que es el experto, y nosotros queremos entender, básicamente. Mire, en realidad la balanza energética ya es positiva, la balanza energética en sentido, digamos, en sentido comercial, es decir, lo que se importa versus lo que se exporta, si es eso lo que me pregunta. Sí. La balanza comercial en su conjunto está, digamos, el año pasado fue muy superavitaria, de casi 19.000 millones de dólares de superávit. Este año va a ser mucho menos superavitaria, serán 8 o 9.000 millones. Básicamente porque la economía rebotó, quiere decir que creció, hay un crecimiento fuerte de las importaciones. Digamos, la situación es, hay programas muy ambiciosos en energía, en minería,
que en algún momento van a dar frutos. La parte de energía ya está dando frutos, están creciendo las exportaciones petroleras y gasíferas. Eso va a crecer en el 2026, 2027 fuertemente por la puesta en funcionamiento, la salida de exportaciones por mayores oleoductos y gas. O sea, tenemos hacia adelante la expectativa de un fuerte crecimiento en las exportaciones de energía. El agro probablemente va a seguir creciendo a alguna tasa, por supuesto, mucho más moderada. Y la minería ha puesto la mira, todo el negocio minero ha puesto la mira en abrir, en invertir en cobre sobre todo, y obviamente en litio, en oro. Todo eso son promesas y eventualmente efectividades para dentro de algún tiempo, 2, 3 años. Mientras tanto, ajo y agua, es decir, mientras tanto hay que moverse con lo que hay. Bien. Con lo que hay. Bien. Y lo que hay es mucho más escaso. Eso es lo que quizás no entendemos todos, ¿no? A cualquiera le cuesta entender que en el corto plazo uno tiene que pasar hambre, vamos a decirlo así, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Sí, ¿cierto? por supuesto, por supuesto. Es decir, que uno tiene que pasar una situación difícil para hacer un puente a una situación mejor. Bueno, ese es el contexto. No es políticamente vendible, y sí, es difícil de venderlo políticamente, es difícil de atravesarlo para todos. El gobierno enfrenta una situación compleja y en el medio de todo esto se pelea con todo el mundo. Es decir, claro. Fíjese, se lo pongo en 2 palabras. Se propone un aumento de 7.2% para los jubilados y dice, no, veto. Bueno, en realidad lo que habría que hacer es decir, bueno, yo te propongo una reforma de todo el sistema previsional que es esta, y te la propongo, discutámosla y veamos cómo podemos llegar a un mejor sistema previsional, sistema de jubilaciones. Es decir, aprovechar el embate que hay de una parte de la política para promover reformas bien hechas. Es decir, el tema de la discapacidad, uno no puede decir sí o no. Es decir, no es tan sencillo. Hay que definir qué es lo que uno tiene que cubrir, todo eso. Entonces, en este momento no es decir no abiertamente o decir sí a cualquier propuesta, sino ir a alguna propuesta que sea sensata, sostenible en el tiempo. Lo mismo vale para muchas cosas, para el reparto de los recursos entre la nación y las provincias, digamos una reforma tributaria, una reforma laboral. La reforma laboral no avanza porque cada vez que el gobierno saca un decreto lo saca por necesidad de urgencia en lugar de discutir y tratar de lograr consenso. Sí, y al poco tiempo se lo dan vuelta. Perdón que lo interrumpí. Ahí están los que dicen que, bueno, que se está especulando de alguna manera hasta después de las elecciones para hacer todas esas reformas de fondo. Sí, está bien. Yo lo entiendo. Eso es claramente lo que dice el gobierno. El punto está en que usted debería, probablemente en lugar de poner una posición tan tajante de sí o no, que genera mucha oposición dentro de una parte de la sociedad, decir, ok, discutamos una propuesta y poner sobre la mesa una propuesta para que efectivamente todo el mundo tenga que ponerse a trabajar, porque es muy fácil pedir sin trabajar. A ver, ok, usted quiere la felicidad del pueblo. Bueno, hacela vos. No, flaco, hagámoslo juntos. Vamos a trabajar juntos. Y en esto tienen que... Perdón. No, termine, por favor. Quiero decir que los costos tiene que pagarlo el gobierno y la oposición para encontrar todos un camino hacia una reforma que sea sostenible en el tiempo. En el tiempo, absolutamente. Si no, vamos para adelante, para atrás, para adelante y para atrás. Estoy hablando con Juan Luis Bour, economista y director de la consultora Fiel. Le voy a hacer la última agradeciéndole mucho su tiempo. ¿El actual déficit corriente significa que el dólar está atrasado? ¿Cuál es su mirada?
¿Y cuál es su posición frente a este dólar? Que obviamente se corre entre bandas, que está debidamente comunicado, pero digo, ¿ve algún atraso ahí? Mire, claramente hace 4 meses había mucho más atraso que ahora, porque hoy lo que se llama el tipo de cambio real multilateral, toda esa palabrota es para definir de alguna forma el tipo de cambio de Argentina ajustado por inflación internacional, inflación doméstica, etcétera. Ese tipo de cambio es casi 16% más alto que en marzo. Fíjese, estamos en julio y vamos a ponerlo así, una devaluación real del peso de 16%. O sea, ya hubo una devaluación, aunque no sé si alguien se dio cuenta, pero la hubo. Y la hubo porque antes, de alguna forma, porque el peso estaba en 1.100 y pico, y bueno, hoy está más cerca de 1.300, digamos. Sí. Es decir, y eso, sumado a cambios que hubo en otras monedas, y en fin, inflación internacional, etcétera, nos da una mejora del tipo de cambio en el sentido de un tipo de cambio más débil, más depreciado. Por lo tanto, hoy la situación es menos acuciante que en marzo, claramente. Puesto en forma simple, el tipo de cambio está más cerca, está por arriba del medio de la banda. Si usted se pone en el medio de la banda está en 1.200 pesos. Bueno, el tipo de cambio está más cerca de 1.300 que de 1.200. Bien. Esa es la situación. Juan, le agradezco muchísimo la comunicación con Rosca y Casta. La verdad, nos ayudó a entender un montón de cosas que la economía parece simple, pero tiene sus vericuetos técnicos que si no son correctamente explicadas se nos complica. Bueno, un abrazo y gracias por llamar. No, al contrario. Juan Luis Bour, economista y director de la consultora Fiel, aquí en Rosca y Casta, ¿dónde si no? Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. En julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos. 10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Del 18 al 27 de julio. Previo Ferial Catamarca. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Qué mejor forma de enterarse qué pasa en la actualidad política y económica que escuchar Rosca y Casta, en un país donde a pesar de lo que dice el presidente, la rosca política existe y la casta está más viva que nunca y difícilmente vaya a desaparecer. Siempre los martes de 18 a 19, con Sergio Rosso y gran equipo. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Matías Bonelli y su mirada sobre la economía y la política en nuestro programa. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Y ya está presentado en Sociedad. Te saludo, Matías, bienvenido. ¿Cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta.
Sergio, ¿cómo va? Bien, muy bien, me encanta lo que traes hoy. Gobernadores y el gobierno, además me gusta mucho tu análisis. Sí, porque es un tema que venimos tratando hace rato, porque pasó por varios estadios ya esta relación, digamos, que termina siendo en algún punto una cuestión de amor y odio también, ¿no? Porque es verdad. Recordar que cuando Milei arrancó la gestión no tenía aliados prácticamente, o no tenía directamente, porque era una fuerza totalmente nueva y no tenía gente propia. Con el tiempo empezó a sumar algunos por otros y empezar a hacer un poquito de relación más fuerte, cuando sobre todo los gobernadores empezaron a ver primero que había ganado las elecciones, y obviamente eso le daba cierto margen de negociación en favor a Milei. Y por otro lado, cuando aparecía otra cuestión que era la más fuerte, que también la hablamos acá, que es no hay plata. Claro. No hay plata era no hay fondos para transferir, no vamos a transferir como se venía haciendo antes, que en algunos casos, decía el presidente, era de forma medio arbitraria y demás. Entonces hoy se encuentran muchos gobernadores con que la plata no está, y muchas obras que estaban arrancadas ya, o muchas que estaban por arrancar, finalmente no podían ser iniciadas o continuadas, por lo menos, ¿no? Porque justamente lo que llegaba era nada o poco. A partir de ahí, yo te contaba la otra semana, hacíamos referencia también de la reunión que se hizo en el pacto de 9 de julio, ese famoso pacto donde estaba Milei con todos los gobernadores. Esa foto hasta el 9 de julio no estuvo, y de hecho lo que hay ahora es, si querés, todo lo contrario. Lo que el año pasado era una muestra de unidad y de apoyo al presidente, hoy es de unidad y nada de apoyo al presidente, porque ven que la plata sigue sin estar y encima las elecciones de por medio. La semana pasada se dio el caso en el Congreso, donde había varios proyectos que fueron aprobados, y el gobierno tenía la expectativa de que algunos no se aprobaran. Pero ¿qué pasó? Justamente los gobernadores le dieron la orden a sus dirigentes, a sus diputados, a sus senadores, claro. Exacto. A la gente que tiene en el Congreso, de decir, sigan para adelante, apoyen las leyes que está presentando de la oposición, que obviamente era algo que no quería el gobierno. Uno de ellos tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, que son los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, donde se hablaba de una modificación, que eso podía representar más plata para las provincias y demás, y el gobierno estaba confiado en que podía llegar a conseguir cierto apoyo por parte de los gobernadores y sus aliados, como para que esa ley en particular, más allá de que había otras también, no saliera. Bueno, finalmente la ley salió, y ahora lo que se discute es un veto parte del presidente, que también está generando una interna entre el gobierno, entre Sturzenegger y Franco, porque uno dice, yo no lo vetaría, eso es lo que dijo Sturzenegger, y otro dice, sí, hay que vetarlo, ese Franco. O sea, que el problema que se le generó es tanto político en cuanto al interno, político en cuanto a la relación con los gobernadores, y además económico, financiero, porque es plata que el gobierno no tenía en sus planes distribuir, y ahora va a tener que ver cómo lo resuelve. Seguramente será con un veto. Entonces, a partir de ahí empieza otra historia, porque a los gobernadores que supuestamente, o por lo menos algunos, los tenían más o menos atados o con una buena relación, hoy los tienen totalmente al lado contrario, y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Con la vista en el año que viene, con la vista en las elecciones, y bueno, habrá que ver qué es lo que, con la vista en octubre, por supuesto. También, ¿no? Absolutamente, Matías. Sí. Yo comparto mucho mucho de tu análisis. Digamos, ahí en el Congreso de la Nación hay toda una especulación, porque tampoco están garantizados los 87 héroes. Odio decir héroes, pero bueno. Sí, pero es la palabra que el presidente. Incluso esto que vos muy bien marcás, gobernadores como, por poner algún nombre, como Cornejo, como Frigerio, como Esdero, digo, hoy están presionando mucho con lo del ATM, tal cual como vos lo indicás.
Sí, y están nombrando algunos que en un principio eran más afín al gobierno, que por lo menos no se mostraba tan en contra, como puede ser Infran o algún otro de los más peronistas, o lo que en su momento respondía más a Cristina Fernández. Hoy todos están en la misma posición porque, como te decía, la plata no está, la plata no aparece, y las obras y algunas veces pagos de salarios no se pueden realizar. Para esto, el jueves va a haber una reunión entre francos, justamente, y la idea es que vaya la mayor cantidad de gobernadores posible en la rural, donde una de las cuestiones que se va a plantear, mejor dicho, es esta, es ver cómo se sigue, y obviamente el planteo de los gobernadores va a ser, si no cambian las cosas, vamos a seguir igual, y todo indica que las cosas van a seguir igual, porque el gobierno no va a cambiar su política en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, lo que también resta para ver es cómo se sigue de acá para adelante, que es lo mismo que hablábamos hace un año, cómo se sigue a partir de este acuerdo, ¿no? O sea, del acuerdo que había en ese momento, de la intención de que hubiera algún acuerdo. Bueno, ahora no hay acuerdo directamente, entonces presenta un escenario totalmente distinto al que por lo menos se esperaba que pudiera haber en este momento, en caso de que el tema de la repartija de guita hubiera sido un poquito más diferente. Es tal cual como lo planteás, Matías. Se cansaron, me da la sensación a mí, es mi opinión, de las promesas, y pasa lo mismo con el campo, que hoy tuvo que tener una reunión donde hubo más promesas, digamos, bueno, es el próximo impuesto que voy a bajar, pero mientras tanto lo sigue cobrando. Con eso es que, claro, y además el problema con eso es que era el primer impuesto también en la campaña. Entonces, absolutamente. El campo, si había un sector que confiaba en el gobierno y que entendía que sus problemáticas en cuanto a al impuesto, que son las retenciones, era el campo. Bueno, resulta que sí, obviamente se eliminaron algunas retenciones para productos, voy a decir menores, pero no corresponde, porque para las provincias que tienen mucho peso a esas industrias regionales, a economías regionales, es importante. Pero digo, para lo que es soja, trigo, maíz, girasol, todos los granos, o por lo menos los más importantes, todavía sigue la presión. La soja paga el 33%, que es un montón. Entonces, cuando analizamos eso, cuando analizamos qué es lo que se preveía, qué es lo que se esperaba y cuál es la realidad de hoy, la cosa cambia, porque había una expectativa en base a una promesa, no era una expectativa echada al aire, en base a una promesa. Digo, la desilusión que tiene el campo es muy importante, y como decís vos, Milei hoy les dijo, sí, es mi prioridad, queremos sacarlo y demás, pero bueno, ese discurso ya estuvo en su momento, y se puso por delante el equilibrio fiscal, algo que, lo mismo que hablaba de los ATN, y por lo que tampoco aparecen los ATN, digo, la plata que va a las provincias, porque manda el equilibrio fiscal, mandan las cuentas fiscales, manda no pasarse con las cuentas fiscales, y entonces ahí también entran las dos cosas, ¿no? Los ATN y las retenciones, que van a seguir. Seguramente la idea del gobierno es levantarlas en algún momento, pero en algún momento vaya a saber uno cuándo ves también, ¿no? Totalmente, clarísimo, Matías, te agradezco muchísimo tu análisis, como siempre. Muchas gracias, Sergio. Chau, chau. Matías Bonelli, nuestro especialista en economía y política, aquí en Rosca y Casta. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Si la plata no te alcanza y vos tampoco la ves, escuchá Rosca y Casta, la mejor forma de enterarte lo que pasa en la actualidad. Y no te cobramos nada. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, caminos que te conectan con la naturaleza. Experiencias, sabores y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Si el camino suena así,
es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Fervi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá en fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con 1 año de garantía. Fervi. Chequeado, reacondicionado, garantizado. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Para conquistar, si sus monedas lo pueden comprar, ellos se olvidan de lo artesanal, se olvidan de lo artesanal, ellos se van a olvidar de lo artesanal. Hoy vino el chico del chalet marrón, tenía unos pesos y quería comprar algunas drogas para el sábado y lo zarpaban una vez más. Se olvidaba de lo artesanal, ellos se van a olvidar de lo artesanal. Se moja cuando llueve y a su mujer la hacen la fiesta en un hotel. Fui a visitarlo a la tumba ayer, llevé un paquete que lo iba a alegrar. Cuando salió ganó y le fue muy bien y se olvidó de todo lo demás. Se olvidaba de lo artesanal, ellos se van a olvidar de lo artesanal. Y se mandaban esas fiestas que
Y suena aquí en la tarde de Ecomedios, lo artesanal, viejas locas. Ya nos estamos yendo, pero yo quiero contarte 2 o 3 noticias que me parecen importantes, me parece que las tenés que saber. Diputados oficialistas presentaron un proyecto para que las personas deban pagar, escuchá, por los tratamientos hormonales y quirúrgicos vinculados al cambio de género. La iniciativa busca modificar la ley de identidad de género y fue presentada por Lila Lemoine, Lila Lemois, como le dicen algunos, y Carlos Zapata, de La Libertad Avanza, y Gerardo Milman, del PRO, quien lenta y paulatinamente está apareciendo nuevamente. La senadora Juliana Di Tulio, de Fuerza por la Patria, presentó una denuncia penal ante los tribunales federales de Morón contra las cuentas vinculadas a los militantes oficialistas, entre quienes se encuentran el Gordo Dan, Fran Fijap, el trampista, que en realidad no refiere a trampa, o no lo sabemos, sino al presidente Trump, y por amenazas, intimidación pública y apología del delito. Esto es en el marco de la última sesión, donde, todas estas cuentas de Twitter de alguna manera decían de dinamitar, poner bombas en el Congreso de la Nación cuando el Senado estaba sesionando. Y la última, los camaristas Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado dictaminaron que los artículos 2 y 3 del decreto 340, que intentaba restringir el derecho a huelga, son inconstitucionales. Los jueces señalaron que el presidente Milei se extralimitó al modificar por decreto la ley 25.877 sin debate parlamentario y sin una justificación real de necesidad y urgencia, dado que el Congreso estaba en funcionamiento al momento de sancionar el decreto. Así que todas cuestiones que tienen que ver con la política, que tienen que ver con lo que va a seguir sucediendo por estos días en el ámbito de la política nacional. Nos estamos yendo, 18:59. Yo, como siempre, quiero agradecerle a todo este gran equipo que hace este programa. En la producción ejecutiva, Javier Pensic, un gracias muy grande, muy especial para Javier. En la producción periodística, Matías Hurtak, que hoy lo volví un poco loco, perdón Mati, pero bueno, esto es así. Gerardo Subirana, el gran Gerardo Subirana, hoy lo miro y él me mira. Y también Javier Martínez en la edición de este programa, de esta radio. Quien te habla, Sergio Rosso. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes, como todos los martes, aquí a las 18, pero vos, yo te recomiendo que te quedes en la radio, que sigas con la programación. Ya llega Enrique Sebach con un Zoom sobre la economía. Chau.